Ayer le presentamos reportajes de nuestros corresponsales en diferentes partes del mundo que nos permitieron asomarnos como gente que no es experta en la materia, pero que bueno, sabemos, eso sí, que este es un tema principal, el de la educación. Como periodistas y con nuestros corresponsales en diferentes lugares, nos dimos a la tarea de mostrarle algunas estampas, pinceladas, por ejemplo, de cómo evalúan diferentes modelos de educación en el mundo, y bueno, oímos lo que pasa en Holanda, lo que pasa en Canadá, cómo hay criterios en otros lugares del mundo. Finlandia como el modelo que es muy mencionado por expertos y autoridades en la materia, como exitoso sin duda para un buen esquema de educación. Y bueno, hoy tenemos oportunidad de escuchar a dos muy importantes especialistas, investigadores, analistas, profesores y académicos. Ya hace unos días presentamos una conversación con Hugo Aboites, que nos hizo favor de estar en CNN junto con Luis Hernández Navarro, y le pedí a Hugo que si regresaba a este espacio, en este caso en la radio, como un hombre muy importante que ha hecho, entre otras cosas, un libro voluminoso de revisión muy amplia sobre la evaluación en México. Este libro que se llama La medida de una nación, los primeros años de la evaluación en México, historia de poder, resistencia y alternativa. Hugo Aboites, gracias por estar aquí. Buenos días. Carmen, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días. Y vía telefónica, no está en la Ciudad de México, pero vía telefónica, un experto en la materia también muy reconocido y con un currículum impresionante también, como Eduardo Andere. El doctor Eduardo Andere, pues es un especialista en materia de políticas públicas, educación, investigador del ITAM y de muchas otras cosas. No detendré más el asunto porque ambos son muy reconocidos en su materia. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Doctor, bienvenido. Gracias, Carmen. Mucho gusto estar con ustedes. Me gustaría, doctor Andere, escuchar su mirada de las cosas, escuchar su reflexión de en dónde nos encontramos, sabiendo que hay muchas fichas a la mesa. Su reflexión sobre una reforma educativa que se ha promulgado, constitucional, sobre movilizaciones de una parte de la disidencia magisterial que han entrado en una fase polémica para la opinión pública y polarizante en muchos sentidos, y los elementos centrales de lo que uno debe estar analizando y discutiendo de la educación en México. ¿Cuáles son sus reflexiones, doctor Andere, sobre el tema? Gracias, es una magna pregunta, pero bueno, ahí voy. ¿Dónde nos encontramos? Desde el año 2000 con la realización de la prueba PISA de la OECD, y dicha prueba que se ha aplicado en México y el mundo para niños y jóvenes de 15 y 16 años en 3 áreas del conocimiento: matemáticas, lectura y ciencia. Nos ubicamos consistentemente en el último lugar de los miembros de la OCDE, de la OCDE, en estas 3 áreas de conocimiento. Esto nos ubica en el mapa de la educación mundial, digamos, como un sistema educativo fracasado. Y bueno, yo lo he estado mencionando desde mi publicación del 2003 sobre la educación en México, un fracaso monumental. La lectura de la reforma educativa, bueno, cada 6 años, y esto sucede desde 1992 con la famosa reforma educativa de la educación básica, pero digamos a partir también de los nuevos gobiernos, normalmente anuncian cambios o transformaciones o reformas educativas. Y ahorita tenemos una nueva reforma, quizás de las más ambiciosas, por el tamaño, digamos, de los cambios constitucionales y por el tamaño del nuevo arreglo en la distribución del poder que está proponiendo e implementando el presidente Peña. Yo veo la reforma educativa del presidente Peña con 2 grandes vertientes. Una de alta política, que yo le llamo de alta política educativa, en donde se tocan temas de poder políticos, de distribución del poder, de la política educativa, y una de baja política educativa, donde se toman
se tocan, temas propiamente dichos de técnicos, de pedagogía, de política educativa y política escolar. Y ahí ahí entran los 4 o 5 temas, no tanto de distribución de poder, sino de política educativa, a que se refiere esta reforma, dentro de los que sobresalen la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa a cargo del nuevo INE o INE, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que ya era autónomo de gobierno con las reformas de mayo del 2012 con el presidente Calderón, y que ahora se convierte en autónoma de Estado, una institución autónoma de Estado con la reforma constitucional. Después está la creación del servicio docente de carrera, en el cual están tratando de profesionalizar tanto la entrada como la permanencia en puestos directivos y docentes del magisterio. Y la miscelánea, que se coloca en un artículo transitorio de la Constitución, donde se incluyen temas como autonomía escolar, como infraestructura, como la escuela de jornada completa o tiempo completo, y el tema de la prohibición de la chatarra escolar. Digamos, ese es el panorama más genérico para decirte dónde estamos, qué es la reforma, y después, si quieres, entramos al tema de cómo la veo yo, ¿no? Si va a ayudar a esto. Ahora, dentro del tema transversal de la reforma, pasando por estos temas puntuales, es el de la calidad educativa. La reforma menciona varias veces el tema de la calidad educativa, pero lo menciona de manera tan genérica que puede ser inclusive hasta ambigua, puede irse para cualquier lado. Y aquí es la importancia, digamos, del papel que tendrán las legislaturas secundarias, tanto nacional como estatales, para traducir la intención no clara del poder constituyente en la reforma constitucional a lo más concreto y más específico que serán las reformas a las legislaturas. Y aquí ahorita está la batalla del nivel político, ¿no? En donde estas reformas, ya traducidas a nivel secundaria, podrían afectar canonjías o supuestos derechos adquiridos, etcétera, etcétera. Y por eso vemos movilizaciones. Doctor Eduardo Andere, si quieres, ahora regresamos, como dices, a lo que es tu observación de otros ángulos de la reforma, pero creo, Hugo Boites, que el doctor Andere nos ha hecho un muy buen mapa, primero de su radiografía, que ha sido contundente en sus propias publicaciones. Si colocamos a México en el último lugar siempre de la OCDE, como él dice, y él dice, no le demos vueltas, es un fracaso monumental, las palabras son de él, el sistema educativo mexicano. Si estamos en ese punto, creo que nadie se pondrá a discutir de que es indispensable hacer algo con el tema del sistema educativo mexicano. La gran pregunta es qué y cómo. Ya explicó Eduardo precisamente esto que él ubica en estos dos grandes apartados: alta política, la distribución del poder como una parte de la reforma, y la baja política, que serían los ángulos más técnicos de la educación. ¿Cómo agregarías cosas para esta parte primera de nuestra conversación descriptiva del momento en el que estamos, Hugo? Bueno, en primer lugar quisiera saludar a Eduardo Andere. Es una persona, hola, con mucho gusto. ¿Cómo te va? Muy reconocida, sí, a partir de esa publicación de 2003, que efectivamente pues ha creado un consenso importante, el describir con todo detalle cuáles son las problemáticas, las situaciones sobre todo a que se enfrenta la educación en México. Pues es una tarea no solo urgente, sino indispensable para poder avanzar. Yo creo que sí, yo creo que hay una disputa por el poder muy importante. Yo no lo separaría entre la alta y la baja política. Entiendo la utilidad de esa distinción, pero me parece a mí que lo que vemos es el desplazamiento de estos gremios, como el CENTE, de la escena nacional, y que su lugar lo están ocupando nuevas fuerzas. Me parece a mí que la coincidencia que hay entre lo que está ocurriendo en la reforma constitucional y, por ejemplo, el pacto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos del 2008, donde se
habla de la necesidad de la calidad, donde se habla de la idea de una evaluación que en su momento llegue al despido de maestros. Me parecen a mí que son coincidencias que apuntan en dirección a la hipótesis de que lo que estamos presenciando es que a partir de un proceso de hace 30 años, hay un desplazamiento de lo público a partir de estos organismos internacionales y de sectores empresariales nacionales respecto de la conducción de la educación. Y me parece que la expresión de ese cambio es el hecho de que se esté ahora planteando en términos del ingreso, la promoción, la permanencia, la creación de un sistema de evaluación que recogen la visión exacta, me parece a mí, de lo que la OCDE piensa que debe ser la solución para el sistema educativo nacional. Evidentemente yo no estoy de acuerdo en esta transferencia del poder de un gremio cupular, una dirección corporativa corrupta, ahora a estos grupos internacionales y nacionales, porque me parece que detrás de todo eso se está perdiendo lo más importante, que es responder a la pregunta, bueno, muy bien, eso es lo que dice el Banco Mundial, lo que dice la OCDE, lo que dicen las organizaciones empresariales, pero ¿qué necesita el país? Realmente, esa es la pregunta que a mí me parece fundamental para comenzar a plantear una respuesta a la pregunta que tú haces. Y tengo mis hipótesis, ¿no?, sobre lo que necesita el país a partir precisamente del conflicto que estamos viendo hoy. Si el conflicto de hoy fuera, es decir, si la nación fuera un aula de clase, lo que estaríamos viendo sería un maestro sumamente regañón, que estaría planteando que el reglamento que hizo ayer tiene que aplicarse independientemente que de un tercio del grupo esté en desacuerdo con él y sienta que se va a lastimar y le va a perjudicar profundamente, y que está dispuesto este maestro a recurrir a la fuerza, a despedir, expulsar, pues en este caso, a aquellos que no están de acuerdo. Y digo yo, este es un reflejo de la terrible idea que hay de la educación, de la terrible, no solo imagen, sino realidad que tenemos, un sistema autoritario, vertical, burocrático, sumamente centralizado, muy casado con la idea de la homogeneidad del pensamiento único. Y lo que tenemos que hacer es empezar a abrir puertas y ventanas en el sistema educativo. Empezar, por ejemplo, a reconocer que hay una crisis de la conducción muy fuerte de la educación. Cuando Eduardo nos plantea que cada 6 años vemos este tipo de iniciativas, estamos hablando de que se ha vuelto un ritual del ejercicio del Ejecutivo, el de plantear una reforma en este terreno para formar parte del paquete de legitimación de su gobierno. Y vemos que estos intentos por mejorar la educación en estos últimos 30 años simple y sencillamente no han mejorado. Pero también retomemos lo que dice Anderes sobre ese punto. Efectivamente, cada sexenio se ve esto, pero dice Eduardo, en este caso, por el tamaño de los cambios en esta reforma educativa y los criterios que se están planteando ahí y por lo que está por resolverse, no es cualquier reforma educativa, si entendí bien, doctor. Sí, efectivamente, es una reforma de gran envergadura y cuyas consecuencias las vamos a ver en la medida en que se vayan implementando, digamos, estos cambios a través de tanto de la regulación secundaria como de la actuación del superine, ¿no? Estamos creando una institución que puede tener alcances inclusive más elevados en materia de no solo de evaluación, sino de política educativa que la misma SED. Pero recordemos que la palabra reforma no es sinónimo de cambio, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces puede resultar ser, como ha sido en el pasado. Hemos hablado de grandes reformas, no solo en México, sino también en el mundo, que no se concretan en cambios educativos efectivos. Y el gran obstáculo para que esta reforma se convierta en cambio educativo efectivo es que yo todavía no veo en el corazón de la reforma que haya quedado claro en el legislador constituyente o en el Ejecutivo Federal que los temas estructurales de la economía y la sociedad mexicana son los que realmente están atorando el desarrollo educativo, más que los temas propiamente relacionados con la política educativa. Todo un tema y a los temas estructurales, perdón, Carmen, a los temas estructurales me estoy refiriendo a la pobreza, la segregación, la inequidad y la
cultura de aprendizaje del mexicano. Si no resolvemos eso, poco puede hacer la pedagogía. Déjenme regresar a ese punto, Eduardo, que planteas después de la pausa, que necesitamos una pausa. Y bueno, ayer te escucho y recuerdo que ayer estábamos revisando el famoso modelo finlandés, ¿no? El famoso modelo finlandés en donde, bueno, la gratuidad, o sea, los niños y las niñas que van a la escuela en Finlandia tienen todo resuelto. Es decir, aquí se está sobrecargando en los hombros de los maestros y las maestras la responsabilidad de lo que tú llamas fracaso monumental. Y aquí tenemos un conjunto de cosas no resueltas por la sociedad y el Estado mexicano, que desde luego son cruciales para saber qué tipo de educación, qué tipo de reforma educativa se requiere. Y después de la pausa regreso con ustedes. Ese sería, me parece, el principal asunto, en el entendido de que el tema ya entró en una fase de polarización tan grande y de abordaje informativo y periodístico del tema de la disidencia de los maestros, en que la fácil es decir son unos maestros revoltosos que se oponen al desarrollo. No puede ser tan simple esta historia, compuesta de lo que ustedes han planteado y otros asuntos que después de la pausa escucharemos. Bueno, entramos en estos minutos que nos quedan. Hugo Aboites, Eduardo Andere, doctores especialistas en el tema de la educación, sobre el momento que vive México, con un conflicto magisterial, una carga política y una polarización que se ha dado en los últimos días y horas, que no sabemos hasta dónde va a llegar, dependiendo de cómo se vaya resolviendo lo que en este momento tiene que definirse, entre otras cosas, como dice Eduardo y Hugo, la legislación secundaria, los espacios que quedan para que se procese apropiadamente una reforma constitucional y que incluya, desde luego, las voces de los expertos como ustedes y desde luego al propio magisterio. Exactamente. Pues ni modo que no. Exactamente. Hugo, ¿qué sigue? Sí, yo creo que lo que sí podemos hacer, no podemos, tiene razón Eduardo, no podemos cambiar lo económico y lo social, que son unas anclas enormes al desarrollo y a la educación, pero sí podemos hacer una educación... A ver, ese es un punto, ¿no podemos? Esa es la gran pregunta, porque si quieres resolver la educación sin resolver lo que dice Eduardo, pues entonces no camina, ¿no? No podemos como personas que trabajan en la educación. Es una tarea nacional, es una tarea del Estado. No se le puede poner a los maestros y maestras la responsabilidad de un asunto estructural. Exactamente. Ahora, lo que sí podemos hacer es pensar en una educación que nos lleve a generar generaciones, perdón por la repetición, pero generaciones de jóvenes que entienden la problemática del país y están dispuestos a cambiarla. Eso me parece fundamental. Ciudadanos críticos, conscientes, participativos. Y para eso me parece a mí que hay que pensar en varias cosas. La primera es, hay una crisis de la conducción de la educación. Que estemos en este conflicto tan profundo y tan innecesario, diría yo, es resultado del hecho de que estas decisiones las toman unas cuantas personas. ¿En qué momento empezó esa crisis que tú... Bueno, es una crisis que es recurrente, pero ahora estoy de acuerdo también aquí con lo que decía Eduardo. Este es un momento muy distinto a los anteriores, de una profundidad de la transformación que se intenta hacer, que derrota cualquier otro intento anterior. Pero es una crisis de la conducción, porque el hecho de que varias personas, representantes de 3 partidos, el Ejecutivo, secretario de Gobernación, secretario de Educación, algunos asesores, algunas presiones externas, hagan que se introduzca este cambio en la Constitución y en el escenario nacional y genere una confrontación de este tipo, habla de una conducción que está en crisis. Y yo creo que hay que cambiarla. Tenemos que pensar en un espacio distinto para esta toma de decisiones. No puede ser como es hasta ahora. Y tenemos una cuestión que desde luego puede escalar y llegar a situaciones muy graves en este país, porque si vemos una disidencia que ha llegado a puntos límite, como cerrar una carretera en el arranque de la Semana Santa y después la Policía Federal lo retira al final de la Semana Santa por haber tomado de nuevo la carretera, eso polariza, eso genera una opinión pública adversa a los profesores disidentes y eso se hace extensivo a los profesores, porque ya es un genérico, digámoslo así, en la crítica por muchos momentos injusta hacia quien desarrolla la tarea magisterial en nuestro país. Sí, por supuesto. Entonces aquí tenemos ese ingrediente político que está a flor de piel.
manejos políticos diferenciados como los dos gobernadores. Una cosa es la conducción política del asunto con Gabino Cue y otra la de Ángel Aguirre, que está creando condiciones de ingobernabilidad muy serias que hacen que los maestros disidentes se sientan tan agraviados por la postura política del gobernador, que lo identifican como una traición y que los ha llevado a plantear prácticamente la exigencia de la desaparición de poderes en Guerrero, y han traducido un movimiento magisterial en la invitación a un movimiento popular. Eduardo Andere, eso es lo que está. Sí, y eso es el tipo de movilizaciones que se dan en este modelo que yo planteo de alta y baja política, ¿no? Es una movilización de demostración de músculo político en este intento fuerte de parte del gobierno y el Estado federal de redistribuir el poder en la política educativa. Y vamos a seguir viendo este tipo de cosas hasta que se vayan asentando, digamos, todas estas nuevas propuestas de distribución del poder, que puede durar meses o años, y que por supuesto la redacción de la legislación secundaria puede ayudar para aplacar la polarización hasta ahorita del debate y movilizaciones en materia de política educativa. No es Pero otra forma, sí. Sí, déjame cerrar esta parte, si te parece, Eduardo, con lo siguiente, porque me parece nos quedan pocos minutos y no quisiera dejar de preguntar algo tan específico como el asunto de la evaluación. Hay muchas cosas en la reforma, pero en algún punto vemos que el tema de la evaluación y de los efectos de la evaluación es un tema principal para los maestros. Entonces, les pregunto a los dos expertos, ¿qué es lo que dice la reforma respecto al asunto de la evaluación y de la permanencia de los maestros y maestras a raíz de un tipo de evaluación que queda enunciada en la reforma constitucional y que tendrá que aterrizarse en las leyes secundarias? ¿Y cómo debería un país como este llevar a cabo algo a lo que no se niegan, por cierto, los maestros, según hemos oído, sino al tipo de evaluación que ellos afirman será estandarizada, y ellos alegan que debe ser distinto el modelo de evaluación? ¿Qué dicen ustedes dos sobre lo que dice la reforma y sobre lo que debería aterrizarse en las leyes secundarias? Porque parte de la movilización de los maestros radica en que sienten riesgo sobre su permanencia en sus respectivos trabajos. Sí, a mí me parece, si me permiten, Carmen y Hugo, que la reforma es centralizante y es ambigua en el tema de la evaluación, y corre el riesgo de crear un gran nuevo poder en la política educativa, que es el nuevo INE autónomo. Por supuesto que Por supuesto que yo no me pongo la evaluación, ¿no? La evaluación es parte del proceso educativo, hay que evaluar. Pero no es lo mismo evaluar de manera estandarizada que evaluar reconociendo los contextos, las situaciones y las características personales de cada individuo o institucionales de cada aula o de cada escuela. Y aquí es donde se centra, digamos, el debate técnico. La reforma constitucional crea un sistema de evaluación que todavía hay que saber, con la legislación secundaria seguramente habrá una ley nacional o federal de evaluación educativa, y establece que el INE será la autoridad coordinadora de este sistema de evaluación educativa, y que establecerá las directrices, y aquí está lo centralizador, más que federal, nacional, de la evaluación educativa, y que se dictará o establecerá las directrices de esta evaluación a la que deberán sujetarse las autoridades estatales y federales en materia de evaluación. Y aquí quizá está el toque que a mí me incomoda un poco más respecto a la evaluación. La evaluación educativa, como la educación, son temas muy locales, son temas que tienen que ver con realidades muy contextuales a nivel del hogar, a nivel de la escuela, a nivel de la localidad.
No estoy diciendo no a las pruebas tipo enlace, Excale o PISA. Lo que sí estoy diciendo no es a la utilización generalizada de una prueba estandarizada para comparar, premiar o castigar a maestros, alumnos o escuelas. Nos despedimos, Hugo Aboites, ¿con qué cierras? Bueno, aquí me parece que es muy claro el consenso. Lo que es necesario, sí, es cierto, una evaluación desde los especialistas de un centro autónomo y público, que a través de muestreos, que son bastante menos agresivos que, por ejemplo, la prueba enlace o PISA, pueda detectar a nivel nacional y a nivel regional cuáles son algunas de las problemáticas. Pero que la evaluación fundamental debe darse a partir de la escuela, a partir de la zona, de la región, de la entidad federativa, y entonces la manera como se está planteando la legislación secundaria, que es centralizada, efectivamente, pues va a generar una crisis muy complicada, porque vamos a tener el problema de que la maestra de la montaña de Guerrero va a ser evaluada con los mismos criterios con los que se evalúa al profesor de la colonia del Valle, que son contextos totalmente distintos. Y se abre la brecha. Y se abre totalmente la brecha y se va a descalificar y a perseguir a aquellos profesores que por sus textos pues tienen una situación en donde esta prueba no les hace justicia. Entonces me parece a mí que hay que pensar en un país diverso, plural como este. Sin que digan ustedes que no deben ser evaluados. No, obviamente. Sino deben ser evaluados en función de ese específico contexto. Sí, y esto deben ser evaluados contextualmente. Claro, y esto me parece a mí que, yendo al fondo de las cosas, implica que los propios maestros, los estudiantes, las comunidades, los padres de familia, las autoridades locales, hagan un tramo de la evaluación. Una evaluación que se construya de abajo arriba, desde las escuelas hasta la región, hasta la entidad federativa, de tal manera que podamos ir construyendo en cada entidad federativa un proceso de evaluación desde los propios actores, apoyado por estas otras evaluaciones que nos den una mirada más sistemática, vamos a decirlo así, pero generar una dinámica de evaluación que necesariamente se transforma en una dinámica de cambio en la educación, porque si yo detecto cuál es la problemática que estoy viviendo como profesor de manera colectiva y veo que esta es una problemática generalizada en la región, inmediatamente surgen las propuestas. Lo hemos experimentado en Guerrero, por ejemplo, surgen las propuestas, y ahí están las propuestas de Oaxaca, las de Michoacán, las de Guerrero, las de Chiapas. Pero una legislación secundaria no da avisos, no da esperanzas de que se va a reconocer todas estas experiencias y esta exuberancia de propuestas que vienen desde abajo, y que las leyes locales sí pueden reconocer. Pero si la ley federal, como se está planteando... Pero se califican como contrarreforma. Exactamente. O sea, se les está descalificando, mejor dicho, como que todas esas iniciativas surgidas de lo que dices son una contrarreforma. Así es. Y no es así, porque estamos hablando de espacio en la ley secundaria donde tendrán que definirse cosas. Nos estamos despidiendo, Eduardo, brevemente. Sí, no, lo que quería decir es que sí es cierto que hay parte de verdad en toda esta debate o discusión técnica, pero también se está utilizando, digamos, como parapeto o como una máscara para ocultar una intención más ulterior, más estratégica, de movilización para demostración de músculo político y el mantenimiento de canonjías y los dichos derechos adquiridos, ¿no? Bueno, aquí estamos... Es otro tipo de batalla. Exactamente, que ya no abordamos esa otra parte, pero desde luego que aquí lo que nos queda claro es que hay varios planos. Y entre los planos a analizar también está lo que menciona sobre distribuciones de poder, y desde la alta política hasta la baja política, o lo que queramos ver, pero el tema tiene que ver con criterios técnicos sobre cómo hacer las cosas respecto al tema de la evaluación y demás cuestiones educativas y pedagógicas, y otras cuestiones que tienen que ver pues con los poderes que en este momento también están expresándose de diferentes maneras en esta historia en la que va de por medio ni más ni menos que la educación de este país. Así que yo les agradezco mucho a los dos que hayan estado aquí con nuestro público esta mañana en el país. Estaremos en contacto con ustedes, ojalá que podamos volver a conversar en este mismo espacio, y por lo pronto a los dos gracias, Hugo Aboites, por estar aquí, buenos días. Buenos días, Carmen. Y gracias, Eduardo Andere, por estar aquí esta mañana en este noticiero. Estaremos en contacto y buenos días. Muchas gracias, Carmen. A los Saludos, dos Hugo. doctores, gracias.